Capa de transporte. Elementos para la administración de conexión. El servicio de transporte se implementa mediante un protocolo de transporte. Los protocolos de transporte y los protocolos de enlace de datos tienen cierta similitud. Ambos se encargan del control de errores, la secuencia, el control de flujo, entre otros. Las diferencias entre ambos protocolos se basan en los entornos que operan. En la capa de enlace de datos, dos enrutadores se comunican directamente mediante un canal físico, mientras que en la capa de transporte, ese canal físico es reemplazado por la subred. Otra diferencia es la cantidad de datos, mucho mayor en la capa de transporte. Para la administración de conexión, la capa de transporte tiene los siguientes elementos: direccionamiento, establecimiento de una conexión, liberación de una conexión, control de flujo y almacenamiento en buffer, multiplexión. Cuando un proceso de aplicación desea establecer una conexión con un proceso de aplicación remoto, debe especificar a cuál se conectará. El método que normalmente se emplea es definir direcciones de transporte, en la que los procesos pueden estar a la escucha de solicitudes de conexión. Estas terminales se denominan puertos en Internet, pero el término genérico es TSAP, punto de acceso al servicio de transporte. Los puntos terminales análogos de la capa de red se llaman NSAP, punto de acceso al servicio de red. Las direcciones IP son un ejemplo de estos. Entonces, para el direccionamiento debe definirse tanto la dirección de red como la identificación de los procesos que participan en la comunicación, sus TSAPs. El establecimiento de una conexión suena fácil. Parecería suficiente con que una entidad de transporte enviara una TPDU Connection Request al destino y esperara una respuesta Connection Accept. El problema ocurre cuando la red puede perder, almacenar o duplicar paquetes. Este comportamiento causa complicaciones serias. Para resolver este y otros problemas se utiliza el protocolo de conexión de 3 vías. Cada host establece un número de secuencia independientemente. El host que inicia la conexión envía un paquete con su número inicial de la secuencia. El segundo host envía un paquete de confirmación con su número inicial de secuencia. Todos los paquetes, excepto el primero, contienen ambos números de secuencia. Ahora supongamos que la primera TPDU es una Connection Request duplicada, con retraso de una conexión vieja. Esta TPDU llega al host 2 sin el conocimiento del host 1. El host 2 reacciona a esta TPDU enviándole al host 1 una TPDU ACK, solicitando de hecho la comprobación de que el host 1 en verdad trató de establecer una nueva conexión. Al rechazar el host 1 el intento de establecimiento de conexión por parte del host 2, este se da cuenta de que fue engañado por un duplicado con retardo y abandona la conexión. El peor caso es cuando en la subred deambulan tanto una connection request como una ACK. En este caso se tienen tanto una connection request duplicada como una ACK duplicada. Lo importante que se debe tomar en cuenta aquí es que no hay una combinación de viejas TPDUs que puedan causar la falla del protocolo y permitan el establecimiento de una conexión accidentalmente cuando nadie la quiere. Liberación de una conexión. La liberación de una conexión es más fácil que su establecimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta un par de cosas para su correcta implementación. Hay dos formas posibles de terminar una conexión en la capa de transporte: la liberación asimétrica y liberación simétrica. La manera asimétrica termina la conexión de manera similar a lo que hace el sistema telefónico. Cuando una parte cuelga, termina la conexión. La liberación simétrica trata la conexión como dos conexiones unidireccionales distintas y requiere que cada una se libere por separado. La liberación asimétrica es abrupta y puede resultar en la pérdida de datos. Por ejemplo, considere el escenario de la figura. Tras establecer conexión con un Connection Request, el host 1 envía una TPDU que llega adecuadamente al host 2. Entonces el host 1 envía otra TPDU. Desgraciadamente el host 2 emite una Disconnect Request antes de la llegada del segundo TPDU. El resultado es que se libera la conexión y se pierden datos. Es obvio que se requiere un protocolo de liberación más refinado para evitar la pérdida de datos. Una posibilidad es usar la liberación simétrica, en la que cada dirección se libera independientemente de la otra. Así un host puede continuar recibiendo datos aún tras haber enviado una TPDU disconnect. La liberación simétrica es ideal cuando cada proceso tiene una cantidad fija de datos por enviar y sabe con certidumbre cuándo los ha enviado.
Podríamos pensar en un protocolo en el que el host 1 diga ya terminé, ¿terminaste también? Si el host 2 responde ya terminé también, la conexión puede liberarse con seguridad. Por desgracia, este protocolo no siempre funciona. Hay un problema famoso que ejemplifica este problema. Se llama problema de los dos ejércitos. Imagine que un ejército blanco está acampando en un valle. En los dos cerros que rodean al valle hay ejércitos azules. El ejército blanco es más grande que cualquiera de los dos ejércitos azules por separado, pero juntos estos son más grandes que el ejército blanco. Si cualquiera de los dos ejércitos azules ataca por su cuenta, será derrotado, pero si los dos atacan simultáneamente obtendrán la victoria. Los ejércitos azules quieren sincronizar sus ataques, sin embargo su único medio de comunicación es el envío de mensajeros a pie a través del valle, donde podrían ser capturados, perdiéndose el mensaje. Es decir, tienen que usar un canal de comunicaciones no confiable. La pregunta es, ¿existe un protocolo que permita que los ejércitos azules ganen? Supongamos que el comandante del ejército azul número 1 envía un mensaje que dice, propongo que ataquemos al amanecer. Ahora supongamos que llega el mensaje y que el comandante del ejército azul número 2 está de acuerdo y que su respuesta llega con seguridad al ejército azul número 1. ¿Ocurrirá el ataque? Probablemente no, porque el comandante número 2 no sabe si su respuesta llegó. Si no llegó, el ejército azul número 1 no atacará y será tonto de su parte emprender el ataque. Se podrá mejorar el protocolo a un acuerdo de 3 vías o de 4, pero a fin de cuentas no se sabe si ha llegado su confirmación de recepción, y si no llegó, sabe que el ejército número 2 no atacará. De hecho, puede demostrarse que no existe un protocolo que funcione. Supongamos que existiera algún protocolo. ¿O último mensaje del protocolo es esencial o no lo es? Si no lo es, hay que eliminarlos, así como los demás mensajes no esenciales, hasta que quede un protocolo en el que todos los mensajes sean esenciales. ¿Qué ocurre si el mensaje final no pasa? Acabamos de decir que es esencial, por lo que si se pierde el ataque no ocurrirá. Dado que el emisor del mensaje final nunca puede estar seguro de su llegada, no se arriesgará a atacar, pero aún el otro ejército azul sabe esto, por lo que no atacará tampoco. Para ver la aplicación del problema de los ejércitos a la liberación de conexiones, simplemente sustituye atacar por desconectar. Si ninguna de las partes está preparada para desconectarse, hasta estar convencida de que la otra está preparada para desconectarse, también nunca ocurrirá la desconexión. En la práctica, generalmente estamos más dispuestos a correr riesgos a liberar conexiones que al atacar ejército blanco. Control de flujo y almacenamiento en buffer. En algunos sentidos, el problema del control de flujo en la capa de transporte es igual que en la capa de enlace de datos, pero en otros es diferente. La similitud básica es que ambas capas se requiere una ventana corrediza u otro esquema en cada conexión para evitar que un emisor rápido desborde a un receptor lento. La diferencia principal es que un enrutador por lo regular tiene relativamente pocas líneas y que un host puede tener numerosas conexiones. Esta diferencia hace que sea impráctico implementar en la capa de transporte la estrategia de almacenamiento en buffer de la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos, el lado emisor debe almacenar un buffer, las tramas de salida, porque cabe la posibilidad de que tengan que retransmitirse. Si la subred provee un servicio de datagramas, la entidad de transporte emisora también debe manejar búferes. Por la misma razón, si el receptor sabe que el emisor almacena en un buffer todas las TPDUs hasta que se confirme su recepción, el receptor podrá o no dedicar búferes específicos a conexiones específicas según considere necesario. Por ejemplo, el receptor podría mantener un solo grupo de búferes compartido por todas las conexiones. Cuando entra una TPDU, se hace un intento por adquirir dinámicamente un buffer 9. Si hay uno disponible, se acepta la TPDU, de otro modo se descarta. Dado que el emisor está preparado para retransmitir las TPDUs perdidas por la subred, no hay nada de malo en hacer que el receptor se deshaga de las TPDUs. Aunque se desperdicien algunos recursos, el emisor simplemente sigue intentando hasta que reciba una confirmación de recepción. En resumen, si el servicio de red no es confiable, el emisor debe almacenar un buffer todas las TPDUs enviadas, igual que la capa de enlace de datos. Sin embargo, con un servicio de red confiable, son posibles otros arreglos. En particular, si el emisor sabe que el receptor siempre tiene espacio en el buffer, no necesita retener copias de las TPDUs que envía. Sin embargo, si el receptor no puede garantizar que se aceptará cada TPDU que llegue, el emisor tendrá que usar búferes de todas maneras. En el último caso, el emisor no puede confiar en la confirmación de recepción de la capa de red, porque solo esto significa que ha llegado la TPDU, no que ha sido aceptada.
Aun si el receptor está de acuerdo en utilizar búferes, todavía queda la cuestión del tamaño de estos. Si la mayoría de las TPDUs tienen aproximadamente el mismo tamaño, es natural organizar los búferes como un grupo de búferes de tamaño idéntico, con una TPDU por búfer como en la figura. Sin embargo, hay una variación grande en el tamaño de las TPDUs, de unos cuantos caracteres ingresados en una terminal hasta miles de caracteres provenientes de transferencia de archivos. El grupo de búferes de tamaño fijo presenta problemas. Si el tamaño del búfer se escoge igual que el TPDU más grande, se desperdicia espacio cada vez que llegue una TPDU corta. Si el tamaño se escoge menor que el tamaño máximo de TPDUs, se requerirán varios búferes para las TPDUs grandes con la misma complejidad inherente. La otra forma de enfrentar el problema del tamaño de los búferes es el uso de búferes de tamaño variable como en la figura. La ventaja aquí es un mejor uso de la memoria al costo de una administración de búferes más complicada. Una tercera posibilidad es dedicar un solo búfer circular grande por conexión, como en la figura. Este sistema también hace buen uso de la memoria cuando todas las conexiones tienen una carga alta, pero es deficiente si algunas conexiones cuentan con poca carga. Ahora hablaremos de la multiplexación en el modelo OSI, específicamente lo que sucede en la capa de transporte. Multiplexar un paquete de datos significa tomar los datos de la capa de aplicación, etiquetarlos con un número de puerto TCP o UDP, el cual identifica la aplicación emisora, y posteriormente enviar el paquete a la capa de red. La multiplexión de varias conversaciones en conexiones, circuitos virtuales o enlaces físicos, como se vio anteriormente, desempeña un papel importante en diferentes capas de la arquitectura de la red. En este caso, la capa de transporte es esencial para cualquiera de los dos modelos, ya sea el OSI o el TCP/IP. Sin ella, la comunicación en la red sería muy lenta y no tendríamos enlace a páginas web, voz o video y mensajería instantánea al mismo tiempo. Además, el mensaje no podría ser enviado a su destino tan fácilmente. Como lo mencionamos anteriormente, en la multiplexión se ven implicadas la capa de aplicación, la capa de red y la capa de transporte. La multiplexión en la capa de transporte es importante porque gracias a ella y a esta capa se controla el flujo de la información, se organizan los datos en segmentos, se realiza el direccionamiento y se utilizan mecanismos para establecer detecciones de error. En la capa de transporte puede surgir la necesidad de multiplexión por varias razones. Por ejemplo, si en un host solo se dispone de una dirección de red, todas las conexiones de transporte de esa máquina tendrán que utilizarla. Existen dos tipos de multiplexión. Tenemos la multiplexión hacia arriba y la multiplexión hacia abajo. Por ejemplo, si la subred cobra el uso de un circuito virtual por tiempo, puede ser demasiado caro para una organización tener muchos circuitos abiertos a la vez. Por lo tanto, se utilizaría una multiplexación hacia arriba, la cual podemos resumir como, para muchas direcciones de transporte, una dirección de red. Esto es, una dirección IP a un host remoto. Otra razón para usar la multiplexión es si la subred impone un control de ventana deslizante. En este caso se utilizaría multiplexión hacia abajo, que en pocas palabras se describe como de una dirección de transporte tener varias direcciones de red. Por ejemplo, supongamos que una subred utiliza circuitos virtuales de manera interna y que impone una tasa máxima de datos a cada circuito. Si un usuario necesita más ancho de banda del que le puede proporcionar un circuito virtual, una alternativa es abrir múltiples conexiones de red y distribuir el tráfico entre ellas, usando un round robin de manera circular. El ancho de banda efectivo se incrementará por un factor de K conexiones abiertas. Finalmente, el ejemplo más explícito que podemos tener es el de los usuarios caseros que poseen una línea ISDN. Esta línea proporciona dos conexiones separadas, de 64 kilobits por segundo cada una. Al usar ambas para llamar a un proveedor de Internet y dividir el tráfico en las dos líneas, se consigue un ancho de banda efectivo de 128 kilobits por segundo. I had a sister twisted.